Vamos nuestras actividades académicas y antes de ir con nuestra conferencia Riesgo psicosocial y su relación con la higiene ocupacional, un enfoque integral para la gestión del bienestar laboral, invitamos a todas las personas a seguirnos en nuestras redes sociales de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. En LinkedIn nos encuentran como Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. La imagen del perfil es nuestro logo en un marco cuadrado. En Facebook nos encuentran como Corporación SOA, en Instagram nos encuentran como Corporación SO, en Spotify como Voces de Prevención y en nuestro canal de YouTube. Para la siguiente conferencia estaremos en compañía de Ángela María Montoya Espinosa, quien es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 7 años de experiencia liderando áreas de talento humano, en definición de procesos de compensación, arquitectura organizacional, procesos de atracción y fidelización del talento humano, manejo de presupuestos, sistema de gestión SST, bienestar laboral, nómina, diagnóstico y programas de formación, clima y cultura organizacional, indicadores de gestión y procesos de planeación estratégica. Actualmente se desempeña como coordinadora de talento humano en Conintec, compañía líder HSEQ en Colombia. Le damos una fuerte bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra siguiente conferencista y recuerden a quienes nos siguen a través de streaming que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat moderado. También pueden hacer sus aportes, comentarios, estamos en tiempo real, es muy importante la comunicación también con todos ustedes, gracias por estar ahí y por supuesto a quienes nos acompañan de manera presencial. Le damos entonces un fuerte aplauso a nuestra conferencista. Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas tardes para los presentes y también para aquellos que nos acompañan de manera virtual. Entonces, gracias por la presentación. Vamos entonces a hablar de riesgo psicosocial y salud mental, un tema que cada vez toma mayor relevancia en las empresas y un tema que cada vez nos invita a que nos acerquemos mucho más al talento humano que estamos gestionando en cada una de nuestras organizaciones. Entonces, vamos a empezar con un pequeño contexto. ¿Por qué hablar de salud mental en el trabajo hoy? Vamos a hablar sobre unas estadísticas que están en este momento publicadas, son estadísticas de fuentes oficiales como la OIT, la OMS, que nos invita a tener momentos reflexivos y también comenzar a generar estrategias en nuestras organizaciones para lograr cuidar esa salud mental que muchas veces denominamos que es una delgada línea que no se ve, pero que siempre está allí latente y que en algún momento se rompe y que esta ruptura causa una afectación, no solamente en las personas, sino también en las organizaciones. Entonces, a nivel mundial se estima que se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad. Esto tiene un costo de $1 billón por año en la pérdida de la productividad. Entonces, aquí ya estamos hablando de temas de productividad, de costos, más allá también de la salud, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de gestión en empresas, también hablamos de los números, somos personas, pero a veces desde el corporativo se habla de este tema y ya entonces allí comenzamos a tener una visión diferente. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas padecen trastornos de salud mental en el mundo. ¿Sí? Y esos son aquellos que en algún momento levantan la mano y acuden a un sistema de salud, pero con toda seguridad, por fuera de estas estadísticas de los millones de personas que ya están allí referenciados, hay otras personas que nos cuesta o le cuesta mucho ir a un proceso de salud y decir yo tengo una situación de salud mental o reconozco que en mí hay algo que no está bien, porque es difícil y hablar de salud mental no es fácil para la mayoría de las personas. Los trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión constituyen la segunda causa de incapacidad prolongada. Y cuando una persona comienza a tener ausencias reiteradas por temas de ansiedad, se vuelve cada vez mucho más recurrente y esto genera muchísimo más días de incapacidad, muchísimos ausentismos laborales que
finalmente se traduce en las organizaciones en productividad y costo. ¿Por qué seguir hablando? Ya hablando en temas de suicidio, alrededor de 727.000 personas en el mundo se convirtiendo al suicidio en la cuarta causa de muerte en el grupo poblacional de 15 a 29 años. Y digamos que este grupo poblacional, la mayoría de las empresas hoy en día tienen un bloque importante en este grupo poblacional. Entonces allí también es algo para comenzar a hablar, porque hablan de niños de cristal, generación de cristal, pero creo que es una generación que hoy en día se atreve a hablar, porque muchos de nuestros padres o generaciones que llevan muchísimos más años, el tema de salud mental o los trastornos mentales no eran tan abiertamente tocados. Y hasta ahora es que estamos viendo que inclusive a nivel de ley se está regulando. Entonces es importante también tener en cuenta esa contextualización. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas tienen como objetivo reducir los índices de suicidio en el 2030. Sin embargo, estamos hablando del 2030, nos faltan 5 años para llegar al 2030 y si seguimos como vamos, no vamos a llegar a ese objetivo de desarrollo sostenible, sino a un 12% de cumplimiento, lo cual quiere decir que ha sido un fracaso hasta el momento, hablar de salud mental a nivel mundial. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que ese objetivo de desarrollo sostenible desde nuestras organizaciones comience a tomar una relevancia y una mayor participación y un porcentaje muchísimo más alto para poder siquiera pasar una barrera del 20%? En Colombia, este es un criterio según la encuesta de Gallup del año pasado, que se publicó en octubre. El 48% de los colaboradores afirman tener estrés laboral. Entonces, es muy importante y esta estadística nos ubica como el 9º país en Latinoamérica que tiene o presenta trastornos mentales dentro del ámbito laboral. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y los trastornos mentales, mira que van el sistema mental y de comportamiento, los diagnósticos en la mayoría van aumentando desde el año 2019 al año 2024 en entornos laborales. Estas son estadísticas de Fasecolta, en donde nos podemos dar cuenta que cada vez más tenemos en nuestras empresas personas con alguna enfermedad de tipo mental, de la esfera mental. Y muchas veces desde las áreas de recursos humanos no nos damos cuenta de esas capacidades recurrentes. Simplemente nos dedicamos a diligenciar unas estadísticas para presentar pues unos informes mensuales de ausentismo, de pérdidas de días, pero no estamos analizando el diagnóstico. Y es muy importante que en las empresas comencemos a analizar ese diagnóstico, ese criterio F. Cuando llegue un criterio diagnóstico por la rama de las Fs, hay que comenzar a tener una mayor importancia. Y también se está volviendo un recurso jurídico el tema de hablar de salud mental, cuando las personas están padeciendo enfermedades de tipo laboral. Entonces, cuando comienzan a tener alguna patología en términos ergonómicos o en otras esferas o a raíz de un accidente laboral, jurídicamente comienza también los abogados, no sé cuántos abogados hayan acá, pero una de las sugerencias de los abogados es comenzar a hablar del tema de la esfera mental. ¿Por qué? Porque en Colombia todavía es difícil hablar de riesgo psicosocial, todavía es difícil de saber una pérdida de capacidad laboral desde el ámbito y la esfera mental, porque apenas nos estamos ajustando. Si bien en Latinoamérica somos uno de los países que más ha trabajado en el tema del riesgo psicosocial en comparación con países de nuestra región, que aún nos falta demasiado, pero todavía tenemos falencias importantes. ¿Por qué? Porque nos hemos especializado en la enfermedad laboral, nos hemos especializado en la enfermedad que nos causa discapacidad, pero la esfera mental sigue siendo una incógnita. Inclusive, muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos a cómo gestionamos el riesgo psicosocial en la empresa, es una gran incógnita, ¿sí? Porque en este momento las empresas están basando su riesgo psicosocial en la medición a través de la batería de riesgo psicosocial,
el cuestionario de estrés y algunas generan el cuestionario por capacidad de afrontamiento, no todas, porque eso, a pesar de que es normativa, no todas. Y luego, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué tenemos hoy en día? Un montón de protocolos y de guías que para el tamaño de nuestra empresa, para el criterio de cada uno de nuestras organizaciones, cómo lo organizamos, ¿sí? Entonces es importante comenzar a evidenciar qué pasa con esto. Riesgo psicosocial. Según la OIT, define como interacciones entre el trabajo, medio ambiente y el entorno laboral. Entonces, hablar de riesgo psicosocial en Colombia y en el mundo es importante saber que es un riesgo transversal. Lo estamos viendo y siempre, como es común y lo hemos visto en esta corporación, vemos que se trabaja ergonomía por aparte, medicina por aparte, comenzamos a trabajar los diferentes riesgos de forma aislada, pero cada vez tenemos que comenzar a integrar cada uno de los riesgos porque el uno me lleva al otro. Y el riesgo psicosocial es un riesgo transversal que de una u otra manera está presente cuando yo comienzo a desarrollar patologías desde la esfera biológica, porque siempre nuestro cuerpo va a ser esa, ¿cómo lo expresamos? El síntoma de algo más profundo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La higiene ocupacional. La higiene ocupacional es una ciencia que anticipa, reconoce, evalúa y controla los riesgos físicos y químicos y biológicos en las organizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una serie, y aquí es donde comenzamos a evidenciar dónde se relacionan. La higiene hace toda la gestión de los riesgos en temas ambientales, en temas de lugar y espacio de trabajo. Y muchas veces el lugar, el espacio de trabajo termina generando riesgo psicosocial. Listo. Entonces, esta es una aproximación a partir de las definiciones. Bienestar laboral. Según la Organización Mundial de la Salud, el entorno de trabajo saludable es aquel que los trabajadores y jefes y colaboradores de un proceso de mejora continua promueven y protegen la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores en un ambiente. Entonces, miremos que el bienestar sigue siendo un concepto muy subjetivo, según desde la mirada que cada uno separe. Entonces, es muy importante que en las empresas tengamos ese criterio para definir cuál es el bienestar, porque no es el mismo bienestar que se genera en esta empresa que en otra. ¿Por qué? Porque el bienestar laboral de las organizaciones está mediado también por esa cultura organizacional que cada empresa tiene. Y cada empresa está mediada por unos criterios y unas personalidades diferentes. Ahí es donde el riesgo psicosocial se comienza a complejizar para gestionarlo en las empresas, porque estamos hablando de personas y cada persona es un mundo diferente. Entonces, no es lo mismo cuando yo me enfrento a una población mucho más joven, a una empresa mucho más longeva, una empresa que ya lleva muchísimos años, una empresa mucho más madura, a una empresa que apenas está iniciando. Y también los objetivos que el corporativo genera o tienen frente a su organización. Es muy importante porque el bienestar laboral y la cultura organizacional también se fundamenta en los líderes que están generando o que lideran esa, valga la redundancia, esa corporación, esa empresa. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el riesgo psicosocial y la relación que tiene con la higiene. ¿Cómo se relaciona el riesgo psicosocial y la higiene? Entonces aquí traemos nuestros factores de riesgo físicos, como el ruido, vibraciones, estrés, iluminación, radiaciones ionizantes y presión atmosférica. Estos son todos los riesgos que se miden a nivel higiénico, a nivel físico, pero ellos nos arrojan niveles de concentración, TLBs, presencias en el ambiente de trabajo, y para los riesgos físicos tenemos pues métodos, unas matrices, unas plantillas, donde hacemos unas observaciones de qué tanto está aumentando o disminuyendo ese riesgo físico en las diferentes áreas o oficinas de mi espacio de trabajo. Pero me dedico a intervenir
ese riesgo físico. Pero muy pocas veces se hace esa transversalidad con otros tipos de riesgo, como el riesgo psicosocial. Es decir, el ruido excesivo me genera una irritabilidad y una tensión nerviosa que interfiere en la comunicación y por ende una consecuencia es la disminución del rendimiento y la concentración. Entonces, si yo en un mapeo de riesgos físicos comienzo a transversalizar el riesgo psicosocial, puedo evidenciar que el ruido puede ser un determinante o un estresor o un factor importante en temas de productividad y rendimiento de mi personal. ¿Sí? Pero en este momento, ¿cómo lo hacemos? Ruido está por debajo de los TLB permisible, del límite permisible, chuleado. Yo tengo esa área súper bien, pero estoy en 79, en 78 y el límite es 80. Entonces ya no me sigo preocupando por el ruido porque lo tengo controlado en el área, pero las personas que están allí inmersas en esa área, que están todo el tiempo expuestas a un ruido por debajo del límite permisible, quizás no me van a desarrollar una hipoacusia porque no me van a desarrollar una enfermedad laboral, pero sí están tejiendo una enfermedad de tipo psicosocial. Es allí donde comienza a tener relevancia esta interacción con nuestra higiene. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a quedarnos en las mediciones, en los análisis básicos, en los estandarizados, en lo que ya tenemos, porque la normativa y así me lo muestra, pero tenemos un riesgo que muchas veces y muchos autores determinan o que nombran como un riesgo invisible y que siempre estamos apuntando a la enfermedad, a mitigar el impacto en la parte física, la enfermedad, pero no nos sentamos a explicar o a indagar sobre esa enfermedad silenciosa que es la salud mental. Inclusive, cuando usted va a su examen periódico, a sus exámenes físicos, la esfera mental, ¿cómo la evalúan? Alguno que me diga cómo le hacen el examen médico periódico en su organización, en la IPS que su organización tenga. ¿Cómo les preguntan sobre la esfera mental cuando usted llega al médico laboral de su IPS sobre esa esfera mental para yo saber si ese ruido que da 79 decibeles o ese ruido que no está llegando a un límite permisible que me cause una hipoacusia, pero quizás sí me está generando un factor estresor? ¿Cómo? Ajá. Y de la esfera mental. Ajá. El 16 PDF, que es de personalidad. Y ese lo hacen cada año. Ok. El 16 PF es una evaluación que nos mide niveles de personalidad, ¿sí? O estándares de personalidad como tal. Pero niveles de afrontamiento no nos lo identifica. Y la norma dice, para tú saber, o sea, porque el nivel de afrontamiento es la capacidad que esa persona tiene para la resiliencia o para afrontar el problema, la dificultad, para resolver sus conflictos, de qué manera lo resuelve, cómo genera ese impacto, el impacto negativo al que está expuesto o al riesgo al que está expuesto, cómo lo sortea. Y digamos que el 16 PF me da unos estándares básicos de personalidad, pero no me habla de cómo afronta cada una de las situaciones que pueda tener en la empresa. Y en nuestros exámenes periódicos poco nos ondan sobre la esfera mental. Entonces, por eso sigue siendo un tema que simplemente lo vemos cuando se materializa. Más es más difícil, o se nos hace más difícil la gestión durante el tiempo en el que estamos en la organización. Eso hablando solamente del ruido, las vibraciones también nos provocan fatiga mental, disconfort y tenemos un trastorno importante del sueño. Preguntar cuántas veces o cuánto tiempo duermen nuestros colaboradores es un asunto clave.
Sabemos si todos nuestros colaboradores duermen sus 8 horas. Entonces, ese tipo de preguntas, que son preguntas que quizás uno muy pocas veces la hace a nuestros colaboradores, podrían generar una matriz o un mapeo clave sobre los riesgos psicosociales de nuestra organización y poder tener claro un panorama un poco más diciente frente a cómo voy a gestionar ese riesgo o evitar que se me materialice, que es ahí donde cobra relevancia la higiene, porque la higiene, ya les dije, como les mencionaba en su definición, la higiene es una ciencia que anticipa el riesgo. Todo el tiempo estamos midiendo, ¿cierto? Entonces nos anticipamos antes de llegar a la enfermedad y inclusive por norma lo tenemos que hacer cada año. Pero el riesgo psicosocial nos dice, si tu batería de riesgo psicosocial te puntúa medio o bajo, en 2 años lo volvemos a evaluar. Si te puntúa alto, tienes que volverlo a evaluar a través de la batería. Y luego, las gestiones que se hacen, tenemos una serie de protocolos y guías que nos aportan, pero como les digo, son protocolos y guías que te dan una base, pero eres la persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la encargada de aterrizar eso a la organización y saber de una u otra forma si es lo que realmente va a impactar ese riesgo psicosocial. Y quizás desconociendo que puede ser que nuestro riesgo psicosocial se esté activando desde una de estas variables. No solamente desde las organizacionales que ya están dadas dentro de la batería, como los estilos de liderazgo, la estructura organizacional, los roles claros, las funciones. Puede que los riesgos físicos y químicos estén interviniendo en esa gravedad del riesgo psicosocial. El estrés produce fatiga psíquica, malestar, aumento de la frustración y bajo estado de ánimo. El estrés térmico, calor, frío, unas oficinas demasiado frías todo el tiempo con buzo, es un aire que no se puede manipular. ¿Sí? Las gripes que se propagan cada vez que prenden el aire. La iluminación, siempre, la mayoría, ahorita tenemos todo un tema de iluminación, Retilab, que nos da unas normas y unas directrices en Colombia sobre cómo se debe manejar el tema de las iluminaciones internas, externas y en nuestros sitios de trabajo, pero hasta hace muy poco no se hablaba mucho de eso. Y simplemente bombillos, lámparas, algo que me ilumine acá, pero todo el tiempo estaba con dolor de cabeza y no entiendo por qué. Este computador tiene un brillo y me duelen los ojos, pero no entiendo por qué. O no veo muy bien, esta parte de acá de la oficina está oscura y no entendemos por qué. Y eso quizás, y llegamos y con un luxómetro le medimos pues como el tema de la iluminación y nos está dando bien, pero también esa persona está generando una fatiga visual que le puede generar un riesgo psicosocial. Las radiaciones, la ansiedad debido a la percepción de riesgo grave, estrés crónico y preocupación constante. ¿Qué tan cómodo te sientes con tu empleo, con tu rol, con lo que decidiste desarrollar y con lo que estás ejerciendo, las funciones que estás haciendo en esa compañía? ¿Cómo se relaciona entonces con la higiene? El riesgo físico actúa como estresores crónicos que pueden desencadenar un riesgo psicosocial. Ahora, tenemos también, desde la higiene, hacemos gestión de los riesgos químicos y allí tenemos también neurotóxicos que nos causan depresores del sistema nervioso central que tienen como consecuencia un deterioro cognitivo, problemas de memoria, atención y concentración, que muchas veces no nos damos cuenta que nuestros químicos o esos solventes, esos metales pesados que estamos manejando en las atmósferas de nuestras organizaciones también nos están afectando más allá de las enfermedades biológicas. Lo que trato con este relacionamiento es ver que los riesgos físicos y la higiene siempre ha estado pensado para la enfermedad biológica y la enfermedad física, pero de una u otra manera estos riesgos higiénicos también nos pueden generar de forma transversal unos riesgos psicosociales. Analgésicos como el tolueno nos produce cambios en la personalidad, genera somnolencia, euforia, confusión. Las asfixias
los asfixiantes impiden la llegada de oxígeno al cerebro y hay un daño cerebral en casos graves o cefaleas recurrentes. Ustedes, les pregunto, ¿cuántas veces han escuchado a un compañero de trabajo que tiene dolor de cabeza? O sea, eso es pan de cada día, tengo un dolor de cabeza, me está doliendo la cabeza, no es que yo sufro de migraña. Y eso se nos volvió paisaje todo el tiempo. Y ahí estamos dando cuenta de algunos estresores, ¿por qué duele la cabeza? ¿Y por qué siempre? ¿Por qué siempre a los mismos de la misma área o a las mismas personas? Eso también es un síntoma biológico que nos está dando cuenta de riesgos psicosociales que se están materializando en nuestra organización. Entonces, los agentes químicos pueden causar efectos neurotóxicos directos, depresión y somnolencia y generar estrés crónico. Entonces, miremos que también a nivel químico tenemos unos riesgos importantes a los cuales hay que prestar una mayor atención frente a este proceso. Ahora, entonces lo que voy a hacer ahora es esa relación que tiene y a que los invito a pensar el riesgo psicosocial desde un ciclo complementario como lo hace la higiene. Entonces, la higiene tiene un ciclo de anticipación donde hace una previsión y en este ciclo de anticipación lo que se hace es hacer una anticipación para introducir nuevos procesos, equipos químicos durante un proceso o durante el proceso. Entonces, vamos a medir esta área para saber los niveles de concentración de benceno que hay y saber si están nuestros colaboradores expuestos a algún riesgo o que pueda producir alguna enfermedad. Ahora invito a que el riesgo psicosocial lo veamos desde un tema de anticipación en donde se puedan prever los riesgos frente a futuros cambios, cuando vamos a hacer cambios organizacionales. El mero cambio de yo decirle a una persona, ve, vamos a cambiar tu oficina y ya no va a ser acá, sino que va a ser acá, tenemos que saber qué impacto va a tener en esa persona. No es simplemente le cambié de un puesto para otro, es saber para esa persona qué implica cambiar de allá para acá, qué sentimiento le causa, por qué hacen este cambio. O sea, tratar de que esa anticipación desde el riesgo psicosocial sea a partir del diseño en las organizaciones donde las tareas y los puestos de trabajo siempre consideren al otro desde la demanda. Entonces, demandas emocionales, de autonomía, control de trabajo y la claridad para poder hacer un diseño efectivo de ese riesgo psicosocial en esa primera fase. Entonces, ¿cómo podemos anticipar los riesgos psicosociales? Tomando en cuenta en otro frente a los cambios. Cuando voy a hacer un diseño estructural en la organización, es decir, voy a suprimir una gerencia, voy a generar un nuevo liderazgo, voy a generar un nuevo direccionamiento, siempre teniendo en cuenta el grupo de personas y el impacto que nosotros vamos a tener en esas personas para poder generar un riesgo psicosocial, pues tener un control y una anticipación de ese riesgo psicosocial. Entonces, vamos para el reconocimiento. Claro, la anticipación. ¿Cómo hacemos una anticipación para nuestros riesgos psicosociales en las organizaciones? Ahora vamos a un reconocimiento que la higiene hace desde la identificación y haciendo matrices de forma cualitativa. La higiene identifica presencia de naturaleza y posibles alcances de los agentes nocivos como el ruido. Entonces recuerden que a partir de una muestra que se toma se puede saber los niveles de concentración como humo, ruido, vibraciones y se habla de matrices cualitativas y probabilidades de consecuencias cuando se hacen esas mediciones. Ahora desde el riesgo psicosocial se trata de identificar los factores estresores que las organizaciones pueden afectar negativamente la salud mental, generando mapeos de factores que identifican características del trabajo y las fuentes potenciales de riesgo, como demandas excesivas. Entonces, sabemos y tenemos claro cuáles son los diferentes horarios que se generan en nuestra organización. ¿Todos tienen el mismo horario? ¿Por qué? Si todos trabajan en la misma empresa. Ok, por la naturaleza y la misión de la entidad. Pero eso entonces genera algún riesgo psicosocial en el resto de las personas.
el derecho a la igualdad, saber por qué si estamos en una misma organización una persona tiene. Y entonces cuando yo les hablo de un riesgo psicosocial integral, en donde podamos tener una visión mucho más amplia de lo que se ve, hacer mapeo de factores, Ángela, entonces uno tiene que estar viendo todo el tiempo que pasa. Frente a la anticipación y frente al reconocimiento es tener esa capacidad de hacer diseños, mapeos de los riesgos de nuestra organización y saber cuándo voy a afectar al otro, cómo hacer un mapeo eficiente de la información que el otro me está brindando, porque siempre estamos dando información. Desde la higiene, cualquier cosa nos puede dar un dato y en cualquier lugar podemos sacar un informe, ¿cierto? Nosotros medimos a través de unos dispositivos, hacemos un muestreo y la persona simplemente haga su labor normalmente, que allí vamos a recoger unas muestras importantes. Con el riesgo psicosocial pasa igual. Ustedes no tienen un dispositivo que le puedan insertar a la persona para saber esa persona qué está sintiendo, pero sí tienen la forma de hacer análisis visual, estar pendiente de esa área, de ese proceso. ¿Qué está pasando con esos procesos? Dolores de cabeza frecuentes, ausentismos reiterativos, en un área específica, no en todas, en un conjunto de personas, no en todas. ¿Cuál es la persona que se incapacita o que genera mayor ausentismo en la organización? Ahí estoy recibiendo datos importantes sobre cómo gestionar mis riesgos psicosociales en esa organización. No es solamente establecer números para mirar una cantidad de pérdidas y generar, como decíamos o como hemos escuchado en otras conferencias, que simplemente se hace gestión de seguridad y salud en el trabajo para cumplir una normativa y no para verdaderamente preguntarnos el porqué de las cosas. El análisis de indicadores es revisar tasas de ausentismo, quejas, incidentes, resultados de encuestas de clima y cultura laboral, señalar las áreas problemáticas, saber en dónde están las problemáticas y también aprender a tener conversaciones difíciles con líderes difíciles, que también sabemos que el riesgo psicosocial, uno de los mayores estresores son los estilos de liderazgo. Entonces es importante, como agentes de cambio al interior de las organizaciones, aprender a dirigirnos a estos líderes que tienen estilos de liderazgo complicados para poder manejarlos y poder saber y decirle, mira, eres una fuente estresora que tenemos que saber manejar. Porque hoy en día, recuerden que en riesgo psicosocial también se habla que muchas veces no se renuncian a las empresas, sino que se renuncian a los líderes. Evaluación. Entonces, una medición cuantitativa se hace, desde la higiene se hace una evaluación para hacer una medición cuantitativa, donde se mide la exposición, que son los niveles de concentración y niveles de exposición prolongada en tiempos y todo, para compararla con límites máximos permisibles que ya están dados por fórmulas, que ya están dados por las normas, donde me dice que hay un límite permisible para el ruido, para las vibraciones de cuerpo, de mano, de cuerpo entero. Entonces, pero para el riesgo psicosocial no tenemos límite, porque el límite es cada persona. ¿Cómo establecer los límites permisibles en un riesgo psicosocial? ¿Cómo saber cuál es el límite que el otro tiene? Y estamos hablando de estructuras organizacionales en donde hay, desde nuestra 31 semana, que nos dicen un mundo intergeneracional, que no todos tenemos el mismo límite. Hay unos que aguantan un poquito más, hay otros que no aguantan tanto, hay unos que pueden hablar un poquito más sobre aquello que les disgustan y hay aquellos que no lo pueden hacer. Entonces, ¿de qué forma nosotros estamos haciendo esa medición cuantitativa? ¿Cómo vamos a hacer desde el riesgo psicosocial? Entonces, manejar la magnitud y el impacto de los factores de riesgo, identificando la batería de riesgo psicosocial que hoy en día nos permite identificar factores de riesgo extra e intralaborales, ¿sí? Para saber dónde se focaliza esos mayores estresores o esas áreas de importancia.
Ahí ya tenemos un instrumento que está dado desde la normativa colombiana y es la batería de riesgo psicosocial. Pero ¿qué más podemos hacer para complementar? Porque la batería está basado en unos modelos teóricos de demanda y necesidad, unos modelos teóricos de Caracet donde nos habla pues de que las personas que están expuestos a estilos de liderazgo, están expuestos a horarios, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con el tema organizacional, los horarios, el tema organizacional, las estructuras organizacionales, el presupuesto, las funciones. Tenemos absolutamente claro todas nuestras funciones. Algo tan básico como conocer las funciones a las cuales yo tengo que desempeñar en ese trabajo, pero es que siempre en el contrato nos dejan al final todas aquellas funciones que nuestro jefe nos determine, ¿cierto? Entonces ya ahí es muy difícil decir, eso no está dentro de mi función. Pero entonces, ¿cómo saber cuál es el límite para nosotros? ¿Cuál es el límite para cada persona? ¿Cuál es ese nivel de exposición? ¿Cuánto tiempo esta persona me ha liderado a mí? ¿O cuánto tiempo no me ha liderado y apenas me viene a liderar y realmente no me gusta su estilo de liderazgo, no me gusta su forma de hablar, no me gusta cómo me trata, no me gusta y me siento incómodo en ese proceso? Entonces ese límite permisible para nosotros comienza a ser un poco complejo para las organizaciones. Es ahí donde los otros instrumentos y las otras herramientas que nos brinda desde el espectro de la psicología cobran relevancia. Las evaluaciones de estrategias de afrontamiento, apoyo social, el conflicto del rol, la cuantificación del riesgo determina la frecuencia y la intensidad con la que los trabajadores perciben estos factores. ¿Qué nivel de riesgo? Generalmente cuantitativo. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestros líderes si conocen verdaderamente a los colaboradores que lideran? ¿Cuántas veces nuestros líderes o cuántas veces nosotros mismos conocemos el entorno extralaboral del compañero que está con nosotros? ¿Cuántas veces preguntamos un cómo estás, cómo te fue hoy, cómo te sientes hoy? Esas son evaluaciones y mediciones desde el riesgo psicosocial. ¿Cómo podemos evidenciar ese tipo de situaciones en nuestra organización? ¿Cómo podemos ver que el otro se siente escuchado y que a la vez se puede hacer gestión? En Colombia, hace poco salió la nueva normativa que nos implica pues gestionar salud mental en las organizaciones de una manera diferente, de una manera mucho más enfocada, pero a las personas. Y también ya estamos hablando de violencia de género, de acoso laboral, con la nueva normativa del Comité de Convivencia Laboral, que trae cambios importantes, donde ya nos tenemos que reunir cada mes, donde ya no es criterio del Comité de Convivencia Laboral hablar de violencia sexual, violencia de género, porque es un asunto diferente, pero que también hace parte de los riesgos psicosociales en Colombia. Entonces es muy importante saber cómo vamos a generar esa evaluación, cómo podemos evaluar a nuestro personal para poder generarle esa estabilidad emocional que quizás no encuentra en otras partes, pero que en esta organización debe tener para generar mayores niveles de productividad. En sus empresas, ¿cómo gestionan o cómo hacen las evaluaciones del riesgo psicosocial? Solo la batería. ¿Y qué hacen después de la batería? ¿Cómo generan el plan de acción? Sí, pero ¿qué estrategias acompañan ese plan de acción? Todo depende de lo que consigas. En general, hoy día se está enfocando más en acciones organizacionales, nada de estrategias individuales. Si el problema es cuantitativo y es la jornada de trabajo muy larga, pues hay que reducir la jornada de trabajo. Si hay más trabajo que se puede manejar por parte del equipo, entonces hay que reducir la carga o aumentar el tamaño del equipo. Este tipo organizacional. Ok, ¿y qué creen que hace falta entonces? En realidad, lo que sí se debe hacer, o como digamos, con la empresa en la que yo trabajo,
da el resultado, pero no sale realmente igual en todas las áreas. Entonces tú tienes un resultado general con el que haces un plan de acción general, que es la capacitación, la charlita, pero sabemos que eso se vuelve como entrar por aquí, sale por aquí y ya. Entonces, lo que realmente se debe hacer es con el resultado que nos da cada área, hacer el plan de trabajo individualizado por área. Si yo tengo un riesgo alto en ciertas áreas determinadas, un ejemplo, mantenimiento, que son, digamos, las áreas que de pronto más estrés manejan, entonces tengo dos áreas, la más productiva y mantenimiento en riesgo alto, pero tengo de pronto otras áreas en riesgo bajo. La misma intensidad y el mismo plan de trabajo no lo manejo. Si no me enfoco en qué es lo que realmente impactó a esa área para que podamos trabajar. Por lo general siempre es liderazgo o no hay un balance vida-trabajo o no tan vienen, a veces es más de que traigan cosas desde afuera y realmente no tengan la capacidad de poder manejarlo dentro de la compañía, entonces ahí ya sabes que también tienes que hacer un trabajo en eso, que no solamente es la charlita, el manejo del estrés y la ansiedad, porque sabes que no te va a funcionar. Y el plan general, pues sí, que es lo que todos tenemos que aprender a manejar, esas herramientas para que las personas puedan realmente generar algo de acción en fortalecer esa respuesta que decías tú. No todo el mundo reacciona igual a un mal día del jefe, entonces hay unos que el jefe los regañó hoy, se les acabó el día, no pudieron trabajar más, están de muerte lenta porque hace parte de su constitución y su personalidad, de pronto su super yo, pero el otro no tiene problema, el otro dice, este tipo llegó hoy de mal genio y sigue con su trabajo y lo toma de otra manera. Entonces, como tenemos esas características individuales, pues ahí es donde realmente uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para que todos realmente puedan llegar a un nivel donde lo general lo podamos manejar y podamos dar herramientas, sobre todo de autogestión? Y pues, y ya en cada área personalizado el plan. Ok. ¿Me regalas tu nombre? Sharon. Sharon dice algo muy importante sobre la gestión del riesgo, pero ¿qué pasa? O sea, tenemos una batería de riesgo psicosocial que nos va a medir los mismos riesgos, o sea, nos va a medir las mismas esferas, las mismas demandas, perfiles claros, funciones, estilos de liderazgo, comunicación asertiva. Tenemos esta batería que tenemos que aplicar cada año o cada 2 años según nuestro nivel de riesgo y tenemos los mismos protocolos. ¿Qué hacemos cuando ya esas gestiones individualizadas, o sea, esas gestiones muy básicas en cada equipo de trabajo, ¿sí? Ustedes mismos lo están expresando, las charlitas siempre van a ser las mismas porque el mismo nivel de, o sea, el riesgo psicosocial siempre me va a puntuar o estilos de liderazgo, comunicación asertiva, temas organizacionales en temas de perfil, funciones, ¿sí? Entonces siempre entonces en un futuro vamos a estar encasillando el riesgo psicosocial solamente en esas actividades y en esas estrategias. ¿Qué hacer cuando esas estrategias ya se han hecho todas? No, tú estás tocando un tema acá muy interesante, porque tú estás haciendo un link entre la higiene ocupacional y el riesgo psicosocial. Bueno, yo diría que en este caso más el riesgo psicológico que social, ¿no? Porque es un tema de higiene, son factores ambientales, que son físicos, químicos o biológicos. Sí. Y en ninguna batería te aparece la evaluación de esos factores y su afectación en la esfera psicológica. Entonces es muy interesante lo que plantea. Y por supuesto que cuando tú estás haciendo una evaluación de niveles de ruido y estás viendo que eso está afectando a los trabajadores, pues ahí no cobra ningún interés hacer una charla. O sea, no le vas a hacer una charla a los trabajadores para que se acostumbren a escuchar un nivel elevado de ruido o a tener un nivel de calor excesivo. Efectivamente tienes que actuar sobre el riesgo psicológico de la misma manera que actúas sobre todo el resto de los riesgos, con la jerarquía de controles, eliminación, sustitución, medidas de ingeniería. La charla es la medida administrativa, pero está en muy bajo nivel de significancia. Entonces lo que tienes que actuar es sobre el ruido, tienes que bajar el ruido, tienes que mejorar el estrés térmico. O sea, medidas que son de ingeniería. Exacto. Sobre factores psicosociales. Exacto, he ahí la importancia y he ahí la relación de la higiene con el riesgo psicosocial. ¿Por qué? Como está planteado hoy en día en Colombia, el riesgo psicosocial nos va a dejar sin herramientas a nosotros para intervenirlo.
nos va a dejar a nosotros sin herramientas para poder evaluarlo, nos va a dejar a nosotros sin herramientas para poder justificar por qué, a pesar de que sigo implementando una batería de riesgo psicosocial año tras año, sigo teniendo problemas de estrés laboral, sigo teniendo depresión, sigo teniendo ansiedad, sigo teniendo problemas de liderazgo, sigo teniendo, porque es que también hay estilos de liderazgo de líderes que no puedo cambiar. Porque tenemos que hablar de eso. Entonces, si yo voy a basar mi riesgo psicosocial porque tengo una deficiencia en mi estilo de liderazgo, pero ese es un líder que no puedo cambiar, no lo puedes tocar, no se puede cambiar y él tampoco quiere cambiar. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Con qué otras herramientas vas a trabajar para que el impacto de un mal líder no genere un riesgo psicosocial? ¿Cómo voy a abordar a ese colaborador? ¿Desde qué otra esfera? ¿Desde qué otros escenarios? ¿Cómo voy a intervenir desde los riesgos físicos, químicos y biológicos para también comenzar a solventar el riesgo psicosocial? Y que el riesgo psicosocial deje de ser una charla, un taller, una conferencia sobre los mismos temas. Vamos a hacer un tema de liderazgo. Cada año hay tema de liderazgo y levánteme aquí la mano, ¿quién no tiene en su plan de formación liderazgo? ¿Quién no tiene en su plan de formación comunicación asertiva? ¿Quién no tiene en su plan de formación trabajo en equipo? Manejo de estrés. Todos, estoy completamente segura que todas sus organizaciones tienen unos perfiles que cumplen a cabalidad, porque me dicen cuál es la formación que requiere la persona para ese trabajo, cuál es la capacitación que debe tener, el entrenamiento, la capacitación, la formación, los cursos que esa persona debe tener. Tengo roles, tengo responsabilidades, tengo funciones específicas. Esa persona sabe qué tiene que hacer. Entonces, el tema es del perfil. El tema es que no conoce el perfil. Ahora bien, vamos con temas de recompensa y compensación. Me siento bien remunerado, que ese es el criterio de la batería de riesgo psicosocial. ¿Te sientes bien remunerado con las funciones que estás realizando? ¿Qué vamos a hacer cuando se nos agoten esos recursos? ¿Cómo vamos a seguir afrontando? Además, recuerden que también la forma o las estrategias de afrontamiento que cada ser humano comienza a desarrollar en el tiempo pueden variar y pueden ser un síntoma, pero no necesariamente del riesgo psicosocial, pueden ser un síntoma del riesgo físico. Esa persona vive irritable, es el director del laboratorio, pero no le puede hablar. ¿Qué sustancias están manejando en el laboratorio? ¿Qué está pasando en el laboratorio? ¿Qué químicos nuevos están manejando que de pronto está alterando su nivel de irritabilidad? Y que ya no contesta igual. No solamente es de la persona, no solamente es desde el riesgo psicosocial, hay otro riesgo. Y evitemos de que el riesgo psicosocial, este es un llamado para hacer prevención, para hacer esa anticipación al riesgo y no que el riesgo psicosocial se nos siga materializando en las organizaciones para poder intervenirlo. Y lo vamos a intervenir, como dijo la compañera Sharon, con los mismos tallercitos de siempre. Así se interviene el riesgo psicosocial. Entonces, es importante que tengamos absolutamente claro todas estas. ¿Cómo vamos a hacer transversal el riesgo psicosocial para que las mediciones desde otros tipos de riesgos nos puedan servir de estrategia y de herramienta para nosotros gestionar el riesgo psicosocial internamente en la organización? Porque se nos va a volver inmanejable. En unos años, ¿cómo vamos a seguir gestionando el riesgo psicosocial a través de talleres, a través de liderazgo, si ya lo he hecho todo? Y se va a volver un ciclo que nunca va a acabar y nunca va a generar un tema diferente. Son 32 protocolos que nos da el ministerio para comenzar a ejecutar y estos protocolos tú te das cuenta que simplemente es el mismo taller y le cambian de tema. Y tenemos un protocolo de enfermedades derivadas del estrés que se debía reanudar cada 5 años y tenemos uno viejísimo. ¿Cómo vamos a seguir hablando de salud mental al interior de las organizaciones?
y saber que no solamente el riesgo psicosocial se va a medir a través de una batería. Esa es la invitación que quiero hacer el día de hoy. El riesgo psicosocial en sus organizaciones no solamente se puede medir a través de la batería de riesgo psicosocial. No solamente se puede intervenir a través de los talleres que comúnmente ustedes están hablando. También se puede intervenir. Ejemplo, en estos días estaban hablando acerca de cómo, no sé quién de ustedes entró a la conferencia, cómo el impacto que tiene en una investigación que hicieron, sacar a los colaboradores a un espacio verde. Cada cierto tiempo disminuyó sus niveles de cortisol y por ende sus niveles de respuesta ante el estrés laboral. Solo con el hecho de ir, descalzarse, ir a pisar la tierra. Lo hemos intentado para la gestión del riesgo psicosocial. Más allá de los talleres, hay otras alternativas que nos muestran los diferentes riesgos a los cuales están expuestos nuestros colaboradores que se pueden gestionar, no solamente a través de la materialización de la enfermedad, no solamente cuando ya me llegue con el diagnóstico de ansiedad generalizada, no solamente cuando ya me llegue con el diagnóstico de estrés crónico, no solamente cuando ya me llegue con un burnout. Voy a hacer esa gestión. Entonces, partimos de esta evaluación, me encanta que ya están como interiorizando y cuál es la apuesta que le queremos dar desde esta visión de hacer una visión integrativa de los riesgos, más allá de lo que hoy en día tenemos o los recursos que hoy en día tenemos. Vamos para el último control. Desde la higiene se hace control, lo que nos hablaba ahorita Idol. Igor. Ah, el Winito de Winnie Pooh. Ok, entonces, control, intervención y seguimiento. Entonces, desde la higiene se implementan medidas de control, eliminación, sustitución, ingeniería administrativa y EPP, que es lo que hacemos para la gestión de los riesgos higiénicos, físicos y químicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esos controles de eliminación, sustitución que tenemos en los riesgos psicosociales? Entonces, se propone hacer intervenciones en el origen y a nivel individual. Recuerden que los casos blancos en Colombia no los podemos conocer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo intervengo un riesgo ya materializado, pero que no lo puedo conocer? Entonces, aquí es donde cobra relevancia que todos mis colaboradores tienen importancia y todos mis colaboradores les debo gestionar el riesgo psicosocial y preguntarles cómo se siente. Absolutamente a todos, aquellos inclusive a los que un día respondieron que estaban súper bien. Porque recuerden que la salud mental es un hilo que en cualquier momento se puede romper y el que hoy está muy bien, mañana puede que no lo esté. ¿Cómo se hace esa intervención entonces? Aplicar controles de ingeniería en el contexto psicosocial implica modificar organizaciones de trabajo, ajustar cargas, mejorar la comunicación, clasificar responsabilidades y fomentar liderazgo positivo. Más allá de modificar líderes, es comenzar a entender lo que decía Sharon, cuándo el líder es para hablar y cuándo no. Aprender a identificar en el otro las necesidades que el otro tiene y saber el otro desde qué panorama se está parando. Porque recuerde que nosotros no dejamos al ser humano atrás cuando entramos a la organización. Nosotros somos personas que traemos consigo nuestra familia, nuestros hijos. No estamos pasando la puerta de la empresa y dejando atrás nuestra vida. Simplemente estamos pasando la puerta de la empresa y siendo un rol más en nuestra vida. Pero no podemos aislar la persona de lo que verdaderamente somos y el profesional que hoy se sienta ahí de lo que como persona somos. Entonces, es el seguimiento, más allá, los invito a que hagamos seguimiento del riesgo psicosocial, más allá de la batería. Como le digo, el cómo estás. Cuando un simple saludo te dice, ¿cómo te va hoy? Bien, ya sabes que no está tan bien. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí viene nuestro último proceso acerca de cómo se gestiona el bienestar laboral. Desde mi perspectiva, les traigo esta propuesta, un bienestar laboral con una coherencia organizacional.
tenemos que aprender a ser líderes coherentes dentro de nuestra organización para poder generar cambios transformacionales en la misma y poder generar un cambio positivo en los riesgos psicosociales de nuestra organización. ¿Basado en qué? En una cultura ADNH. ¿De qué trata? Ser una cultura adaptable, que sea flexible, resiliente y consciente frente a las diferencias. Saber que el otro, a pesar de que mi líder quizás no sepa hablar, también tiene su proceso personal, también. O sea, no se trata tanto de cambiar al líder, también es enseñarle al otro a comportarse con ese líder frente a las demandas que tenemos. Como le dije, hay líderes que son incambiables. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ese equipo de trabajo funcione? Una dinámica, comprender que el movimiento es constante y proactivo y las generaciones que convergen en la organización. Recuerden que ese es tema central de nuestra conferencia de la semana ocupacional, en donde las generaciones convergen. Cada vez nuestras empresas están más interactivas con los jóvenes, hay empresas muy adultas, hay otras que no lo son tanto y hay otras que están llenas de jóvenes, millennials, centennials, boomer, baby boomer. ¿Cómo nosotros nos comportamos con ellos? ¿Cómo entender el otro? Porque también estamos parados en un estilo de liderazgo, pero ese estilo de liderazgo tiene muchos años atrás. ¿Cómo voy a liderar a esta persona nueva? Porque también nos encontramos y nos enfrentamos a eso. Pensamos que todos se lideran, todos se les habla y todos se estructuran de manera similar y todos somos diferentes. Y saber que lo que a ellos les tocó y las formas que a ellos les funcionan no nos funcionan a nosotros, hasta el discurso y el lenguaje. Entre más años somos más protocolarios, todo. Los jóvenes hoy en día no son tan protocolarios para enviar un correo, un mensaje, vea, ahí le mando. Buenos días, hola, chao. A lo que es, súper puntuales. Y nosotros sí, el carretazo completo. Negociable, porque valorar la voz de todos los colaboradores y reconocer que valoramos la voz de todos los colaboradores y que somos unidireccionales, siendo empáticos con los diferentes procesos y personas. Todo se puede negociar. Dentro de las organizaciones, esa capacidad de negociación se ha perdido mucho. Es así y así es. Este es tu perfil y esas son tus funciones, pero si le enseñamos al otro desde que estamos haciendo una inducción corporativa, cuando ingresa a la compañía, bienvenido a nuestra compañía, aquí pues, vamos a hacer, estas son tus funciones, pero habrán momentos en que podemos negociar algunas cosas. Habrán momentos en que puedes hacer algunas funciones diferentes, que sean absolutamente claros y transparentes con el otro que está allí, que tiene un montón de expectativas frente a ese nuevo cargo que va a desempeñar. Porque también creo que algunas veces no hablamos muy claro en los momentos de procesos de inducción en las organizaciones y nos cuesta decirle al otro realmente lo que viene a hacer y a lo que se viene a enfrentar. Porque una cosa es lo que dice la convocatoria, una cosa es lo que yo vendo como profesional y otra muy diferente cuando se hace esa sinergia de la convocatoria, el perfil, el cargo y el profesional que llegó a desempeñarlo. Y humana, que es reconocer que el activo más importante que tenemos en las personas, que nos genera mayor productividad, que nos genera que las empresas cada día vayan creciendo, son los seres humanos, las personas. No sé si tienen alguna pregunta, duda o inquietud. Solo quisiera hacerte un comentario para felicitarte. Se habla muy poco de lo que las condiciones ambientales generan en la psique de las personas. Y definitivamente creo que ha sido un acierto que visibilice que todo lo que son las percepciones de las personas también condicionan su comportamiento, sus reacciones, sus estados emocionales y posiblemente también generan cortisol. Fíjate que cuando vemos lo que acabas de comentar, el ruido, la iluminación, el ambiente térmico, las vibraciones, la calidad del aire, ¿okay? Normalmente lo vemos desde el punto de vista de la higiene. Y la higiene busca que niveles patológicos, donde estos elementos producen una enfermedad. El ruido puede generar la pérdida auditiva, el calor puede dar trastornos cardiovasculares, etc. Pero hay un nivel de esas variables ambientales que es de confort.
que generan disconfort y que no es el mismo nivel de ruido que causa el problema auditivo. Entonces, a menos niveles de sonido, vamos a generar un estrés o un disconfort. Por ejemplo, estamos en la playa y estamos descansando, tenemos nuestra hamaquita y de repente pasa un zancudito. ¿Y cómo nos molesta ese zancudito que puede hacer, qué? 25 decibeles. Pero es un ruido que nos causa un gran disconfort. Un mal olor cuando estamos trabajando. Que tengamos un compañero que no se baña. Y entonces se nos pone al lado y está todo el tiempo allí. ¿Y cómo estamos trabajando? Incómodo. Todo el tiempo. ¿Eso nos va a enfermar, a matar? No, pero nos estresa, nos dificulta nuestro trabajo. Inclusive hace que nos equivoquemos más. Entonces, esos niveles de disconfort es algo que estudia la ergonomía ambiental, que tiene una serie de, digamos, métodos para evaluar el confort auditivo, el confort térmico, el confort del aire, el confort visual, y que permiten que podamos hacer esa evaluación para entender si son niveles etiopatológicos que causan enfermedad o son niveles que causan un disconfort y por tanto perjudican la tarea y también pueden generar mucho estrés y causan errores en el trabajo. Inclusive, lo que tú acabas de decir es tan importante, que esos factores no solamente pueden ser usados para mejorar el confort en el trabajo, que la gente no se estrese, sino también como factores positivos. O sea, yo puedo usar el sonido ya no como algo que te distrae y te perturba y te genera estrés, sino como un elemento positivo que active la actividad laboral que estás haciendo. Igual la temperatura, igual los olores, igual la luz, el color, son elementos que pueden ser protectores y ya no solamente elementos que puedan tener una afectación psicológica y por tanto generar estrés y todas las consecuencias negativas que tiene. Así que creo que es un área muy prometedora que hay que mirar, que hay que incluir cuando estudiamos factores psicosociales y que puede además generar toda una línea de intervenciones muy prometedoras, tanto en la salud de los trabajadores, el bienestar de los trabajadores y también la productividad laboral. ¿Alguien más tiene algo para agregar? Finalmente les cierro con este lema: el alma que se cura a sí misma puede curar a otros, de Pitágoras. Un fuerte aplauso para nuestra conferencista. Muchas gracias a Ángela María Montoya Espinosa por transmitirnos a quienes hemos participado de esta conferencia sus conocimientos y experiencias, y por hacer parte de esta, la versión 31 de la Semana de la Salud Ocupacional. A todos los asistentes, auspiciantes y ponentes, muchas gracias. También a quienes nos siguen en este momento a través de nuestra transmisión, también saludos a ustedes. Muchas gracias. Un fuerte aplauso nuevamente para la psicóloga Ángela María. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de la programación académica desde el Salón Córdoba, no sin antes invitarles, para quienes quieran habitar su presente, pueden dirigirse al Salón Santa Fe. Allí va a haber un espacio de meditación, de concentración, lo pueden, pueden participar de este espacio a las 5 de la tarde, ya sería la última función, y recuerden que es con aforo limitado. También para quienes quieran tomarse fotos, videos, pueden hacerlo, publicarnos en redes sociales y pueden usar el hashtag 31SSO. Y también les invitamos para la clausura a las 6 de la tarde para que estén muy pendientes para ingresar en el Salón Antioquia. Esta clausura será a las 6 de la tarde, entonces también para que lo tengan presente, o si es su gusto,